pregunta está por demás, ya el doctor lo ha escuchado y queremos solamente que nos dé una explicación profesional, dogmática, jurídica, doctrinaria. Él es un gran metodólogo, realmente el que no conoce de dogmática, muy difícil es que sepa interpretar el tema. Adelante, doctor. Bien, es que cuando se está hablando de construcción del alegato de apertura a partir de la teoría del caso, la explicación que hacemos en ese libro necesariamente tiene que abordarse el hecho, porque lo que se hace en ese libro es hablar del hecho, hablar de los compartimientos del hecho. El hecho es uno solo, tiene sus compartimientos, pero muy bien, si este es un hecho, ahora, ¿cómo es que se tiene que presentar esa teoría del caso al juez? Y eso es lo que explicamos en ese libro. Decimos, señores jueces, señores abogados, fiscales, ustedes tienen el hecho criminal, ustedes lo conocen, ahora deben ustedes tener una técnica, deben tener algunos conocimientos para poder entregar un buen discurso al juez, porque el juez no conoce el caso, y como el juez no conoce el caso, pues el fiscal le tiene que presentar, en este caso, las afirmaciones del hecho. Si es que quiere que el juez le entienda en forma muy rápida, breve, consistente, lógica y coherente, el fiscal y el abogado tienen que tener una técnica para poder presentar el caso. Hay una técnica y esa técnica es que se tiene que dominar, y eso es lo que hemos enseñado en ese libro de construcción del alegato de apertura. Eso es lo que hemos pretendido ahí decirle en ese libro, decirle, mire, ustedes tienen que seguir estas técnicas, tienen que saber un poco de semántica, de lingüística, de lenguaje, de derecho, de técnicas amplificativas, de repetición, argumentativa, de la forma de presentar el alegato de apertura. Eso es lo que hemos hecho en ese libro. Pero bien, volvamos al punto que estamos tratando hoy día, porque para eso hemos venido. Nos hemos quedado, volviendo al tema de la prueba del dolo, nos hemos quedado y decíamos, si ya estamos en el juicio oral, lo que va a hacer el fiscal, justamente para presentar su caso, para presentar su alegato de apertura, lo que va a hacer el fiscal es hacer sus afirmaciones, pero las afirmaciones de los hechos. Y en esas afirmaciones de los hechos, el fiscal tiene que decir cómo es que va a demostrar, cómo es que va a acreditar el dolo. Porque no nos olvidemos que en las afirmaciones de los hechos se tiene que cubrir todos aquellos elementos descriptivos o normativos de la tipicidad objetiva, y también aquellos elementos especiales o esenciales de la tipicidad subjetiva. Y hablando del dolo, es un elemento esencial. Por lo tanto, en el alegato de apertura, el fiscal tiene que decirle en contados minutos, a manera de afirmaciones fácticas, y que son las afirmaciones iniciales nucleares del juzgamiento, del juicio oral, le tiene que decir cómo es que lo va a acreditar. Entonces, si es que el fiscal cumple esto, por eso es que es importante vincular los dos últimos libros, el de la prueba del dolo con la construcción del alegato de apertura, porque hay que conocer cómo es que presento el caso, qué afirmaciones voy a utilizar y cómo le voy a decir al juez para que me pueda entender que el ciudadano al que estoy acusando lo ha hecho dolosamente, o cómo es que lo hizo culposamente. Así está el asunto. Entonces, volviendo nuevamente al punto, decimos, el fiscal atribuye
Recuerde esto, que el fiscal está atribuyendo al presentar la acusación. Cuando hizo la investigación preparatoria, el fiscal atribuía. Cuando está en la etapa intermedia, el fiscal atribuía. ¿Y qué es lo que hace la defensa? Refutar. ¿Qué es lo que hace la defensa? Refutar. ¿Y qué es lo que va a hacer la defensa cuando se presente el alegato de apertura? Refutar. Muy bien, pero estamos en el alegato de apertura, estamos en la presentación del caso. Ahora viene lo que sucede dentro del juzgamiento. Se equivoca el juez cuando cree que con las afirmaciones iniciales, con lo que ha escuchado en el alegato de apertura, puede condenar. Es un error. Con eso no se condena, señor juez. Se condena no con afirmaciones iniciales, se condena con afirmaciones probatorias. Es decir, pasos más allá, audiencias tras audiencia, se va a tener que, estas afirmaciones fácticas se van a tener que ir acreditando, hasta el último momento en que se desarrolle la actividad probatoria. Cuando se cancele la fase de la actividad probatoria, es decir, lo último, antes de ir al alegato final, hasta ahí tenemos las afirmaciones probatorias. Mire cómo se revoluciona estas afirmaciones iniciales que se dicen en la presentación del alegato de apertura, cómo es que a través de la actividad probatoria se van a convertir en afirmaciones probatorias o afirmaciones instrumentales. En eso se van a convertir. Pero este proceso de demostración, este proceso de contrastación de las hipótesis, ¿qué va a pasar ahí? La Fiscalía acredita. Y la defensa también acreditará sus afirmaciones, desacreditará la del adversario, acreditará, desacreditará, acreditará, desacreditará. ¿Me entiende? Es decir, va a acreditar lo que ellos están sosteniendo como teoría del caso y van a desacreditar lo que el adversario, el fiscal, está sosteniendo como teoría del caso. Eso es lo que van a hacer. Entonces, la pregunta nace acá. ¿Y quién prueba el dolo? ¿Quién va a probar el dolo? ¿El fiscal? Desde mi perspectiva, no. El fiscal no prueba el dolo. El fiscal lo único que hace es acreditar en el juicio oral. En el juicio oral tiene que acreditar. ¿Qué es lo que tiene que acreditar? Lo que dijo, lo que alegó en el alegato de apertura. Si el alegato de apertura enunció que Juan Pérez ha cometido el delito de robo agravado, pues él va a tener que ir acreditando cada una de las afirmaciones que él ha señalado en la presentación del caso. Y la defensa, por su lado, va a tener que ir refutándola o desacreditándola. Y además la defensa va a tener que ir acreditando lo que ellos llevan como teoría del caso. Entonces, volvemos al punto. ¿Quién prueba el dolo? ¿Dónde se prueba el dolo? ¿En qué escenario se prueba el dolo? ¿Cuál dolo? ¿El dolo cognitivo o el dolo psicológico? Es que nosotros estamos defendiendo al dolo cognitivo, al dolo como conocimiento, y el dolo cognitivo y el dolo como conocimiento lo vamos a encontrar dentro del funcionalismo. O bien seas el funcionalismo moderado o el funcionalismo extremo, o bien seas de la corriente Roxin o de la corriente de Jacobs. Pero ahí está el dolo. Entonces estamos diciendo que aquellos que defiendan a la escuela penal de finalismo, del causalismo, el neofinalismo, pues no van a aceptar el dolo como conocimiento posiblemente. Entonces, si esto es así, si esta premisa es aceptada, sucede que quien va a tener que probar el dolo es el juez. El dolo se prueba en la cabeza del juez,
no en el sujeto activo. El dolo lo tiene que probar el juez. Y ahí la pregunta, ¿pero por qué el juez? Es que el juez es el que prueba. Es que la prueba se produce después que las partes hayan ido acreditando sus afirmaciones. Es que ha habido un proceso de actividad probatoria y donde el juez, por inmediación, contradicción, publicidad, han estado oralidad, han estado incorporando información válida, han ido incorporando y el juez las ha ido recepcionando, es decir, incorporando información acá, a esta base cognitiva, donde el juez va a tener que llegar a la certeza judicial. Ahí está pues el dolo. Por eso que ahí está lo que estamos diciendo. Se prueba el dolo a partir de lo que las partes hayan acreditado. Las partes no prueban, las partes acreditan. Siendo así, entonces se prueba en la cabeza del juez y a partir de ella, si el juez trabaja utilizando un método cognoscitivista, es decir, desde una visión cognitiva, epistemológica, científica, el juez va a tener que probar, ¿sí?, solucionar un problema. ¿Quién prueba el dolo? El juez. ¿Dónde se forma el dolo? En la cabeza del juez. Muy bien, pero ¿desde qué escenario se prueba el dolo? Y ahí volvemos nuevamente al dolo psicológico y al dolo como conocimiento. Y volvemos a lo que le dije antes. Dijimos, pero es que ni el fiscal, ni el abogado, y menos el juez, podían acceder a la cabeza o al interior de lo que el sujeto activo había decidido criminalmente. Ninguno de los tres. Existe un principio de imposibilidad del acceso. Ninguno de los tres puede ingresar acá, ninguno de los tres podría conocer qué cosa quiso, qué cosa decidió y qué acto consciente de la infracción de su deber ejecutó. Eso no lo sabemos. Entonces, ahí viene lo que sostenemos. El juez, en esa posición de observador, de tercero imparcial, en posición ex post, no en posición ex ante, sino en posición ex post. En esa posición de observador, el juez va a tener que decir: yo, juez, he escuchado las actividades probatorias de cada uno de ustedes, cada uno ha traído sus medios de probanza, han introducido información y ahora yo, juez, formulo el juicio de hecho. Yo, juez, voy a decidir, claro está, a través de una perspectiva cognoscitivista, voy a declarar estos hechos probados. Es decir, estos hechos doy por probados. Doy por probado de que Juan desarrolló la conducta A. Salió de su casa, buscó a Pedro, consiguieron revólveres y se fueron a una agencia bancaria. Al ingresar a la agencia bancaria, apuntaron al vigilante, apuntaron al cajero y luego le pidieron que le entreguen el dinero. El cajero le entregó el dinero. Con la bolsa en mano se dieron a la fuga. Yo, juez, acá, en esa condición de observador, doy por probado estos hechos. Y como yo doy por probado estos hechos, a partir de este punto de observador, puedo decir entonces, como yo doy por probado estos hechos, desde mi posición de juez le digo: usted, Juan Pérez, desde acá, desde el mundo externo, desde ese escenario de observador, puedo decirle: usted, Juan Pérez, sí actuó conscientemente,
sí actuó con conocimiento. Usted infringió la ley porque usted salió de su casa el día de los hechos, buscó a Pedro, consiguieron revólveres, fueron a una agencia bancaria, amenazaron, intimidaron al vigilante, se fueron al cajero de una de las ventanillas, le pusieron el revólver, le pidieron el dinero, este les entregó el dinero y ustedes se dieron a la fuga. Entonces no es sencillo. El juez va a tener que trabajar los hechos probados, va a tener que reconstruir el juicio de hecho, pero es que esa reconstrucción del juicio de hecho se va a hacer utilizando el método cognoscitivista de fijación formal de los hechos. Esto va a generar que el juez sea mucho más exigente con él, consigo mismo. Ya no se puede llegar a establecer el dolo o a decir Juan Pérez ha cometido un delito doloso por intuición, por sospecha, por descarte, a ojo de buen cubero o por un simple cotejo. No, señor. Hoy el juez va a tener que trabajar en este modelo, va a tener que de una manera más científica, más epistémica, trabajando de manera más epistémica, utilizando el método cognoscitivista, pues fija formalmente los hechos y da por probados ciertos hechos. Entonces, a partir de estos hechos probados, ciertos, probados, y de ahí probar, por eso vuelvo a entrar a la interna del sujeto, no entra a la interna, es de posición y va a poder trabajar el dolo cognitivo, el dolo como conocimiento, recién va a poder decir, usted cometió la conducta a título doloso. Doctor, en estos actos de probanza, estando ya en pleno juicio oral, se entiende que es juicio oral, en el libro yo he podido ver, por ejemplo, diversos tipos de prueba, entre ellos, por ejemplo, las pruebas documentales, también se señalan de pruebas instrumentales y también hace una aclaración con relación a ello, también se señala sobre las pruebas periciales y sobre las pruebas científicas. En el Perú, dado la experiencia como litigante, he visto que en muchas de ellas que juegan un papel importantísimo para entrar a juicio, no se actúan con la celeridad o con la eficacia debida. Como por ejemplo conversaba con algunos profesionales del derecho que han viajado a Colombia y veo que hay una gran madurez en Colombia y me decían que las actuaciones de las pruebas científicas, las pruebas periciales, se actúan más rápido que inmediatamente, ¿no? E incluso ya en las etapas preliminares ya están caminando la Fiscalía con sus peritos y también con estas evidencias o con estas actuaciones que en su momento la va a demostrar cuando va a entrar en este caso a la actividad probatoria o a los actos de probanza. Y en el Perú, ¿cómo se está manejando este tipo de pruebas que en realidad resultaría un poco preocupante porque estamos con un modelo en el cual deberíamos estar de repente en un estándar igual o similar como por ejemplo al lado de Colombia? Lo que pasa es que es un tema de política, es un tema de política de Estado. En Colombia existen grandes laboratorios de criminalísticas. En Colombia existe una policía de investigaciones que se llama el CIT. En Colombia existe, creo yo, más compromiso del Estado porque se llegue a una verdadera reforma procesal penal. En nuestro país no existen laboratorios de criminalística al interior. Estamos hablando de los diversos departamentos. Las muestras, evidencias o indicios criminalísticos que se recogen en el lugar o en el seno del crimen son enviadas todavía a la ciudad de Lima. Y al enviarse a la ciudad de Lima, perecen muchas de estas
evidencias biológicas, físicas. Por allí encontramos una falta de compromiso. Es que si el Estado verdaderamente quisiera que haya una mejora en la reforma procesal penal, o las instituciones comprometidas, pues debería haber laboratorios de criminalística debidamente sofisticados en este momento en todos los departamentos de nuestro país. ¿Por qué se centraliza en Lima? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Tiene que haber los laboratorios de criminalística en todos los departamentos. Debe haber una policía de investigaciones, no una policía que de pronto se improvisa y hoy cualquiera es investigador. No. La especialización es una de las primeras armas que se tiene en el proceso penal para que el Ministerio Público pueda lograr una lucha